Se sienta con nosotros Mariel Lang. Ella es una joven venezolana, pero con una experiencia brutal en los mercados y un amplio recorrido en el análisis financiero y de datos sobre los mercados. Mariel es una emprendedora nata, apasionada por el mundo de las finanzas y que hace todo mucho más sencillo. Arrasa también en redes sociales y hoy nos acompaña. Es un placer. Mariel, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Anita. De verdad es para mí un honor poder compartirlo aquí y que los años nos lleven a estos espacios tan amenos, ¿no? Porque el mundo de las finanzas y de los mercados puede ser bastante solitario. Entonces es genial tener estos espacios para compartir. Te presento a Alejandro Nava, nuestro analista, experto en bolsa y que también nos acompaña. Bueno, Mariel, un gusto tenerte por aquí. Muy buenos días. Y bueno, pues te vamos a hacer una entrevista que estoy muy seguro que va a ser muy provechosa y que a nuestros televidentes pues también les va a encantar. Así es que preparada para algunas preguntas que tenemos para ti. Sí, gracias. Y siempre bienvenido aquí, colega. Se aprecia y aquí estamos a sacarle el mayor provecho. Bueno, Mariel, tú empiezas, eres muy joven, pero es que empiezas aún mucho, mucho más joven. Y de hecho lo haces casi de manera autodidacta en esto de los mercados. ¿Cómo llegas al mundo de las inversiones y al trading? Mira, en realidad todo tiene que ver con el background de Venezuela. Venezuela tenía una economía en crisis y había hiperinflación, y la hiperinflación significa que los billetes que tenemos pues dejan de valer. Entonces, la única forma de retener el valor de la moneda era a través de los dólares. Cuento con la suerte de que en ese momento tenía un negocio físico que le iba bastante bien. Yo vendía cupcakes, ponquecitos, y resulta ser que tenía un muy buen margen. Eso me sentó todas las bases de la parte de negocios, porque yo al fin y al cabo tenía una hoja de Excel donde sacaba los costos de producción, los costos de venta, y el punto es que empezó a producir tanto que yo con el dinero que hacía en bolívares lo compraba en dólares, pero igual era tener y guardarlo debajo del colchón. Conté con la ayuda de mis padres que abrieron una cuenta en Estados Unidos y eso abrió un mar de posibilidades porque habían cuentas de ahorro, cuentas de plazo fijo, opciones de inversión, y se imaginarán que para una persona que primero no había visto retención de valor, conseguir la forma de multiplicarlo sin que sea un negocio físico, pues me estalló bastante en la cabeza. Entonces empecé allí. Te ofrecían cuentas a plazos, con buenos porcentajes anuales y opciones de inversión. Y recuerdo que en ese momento había un ETF que era el de Vanguard, que tenía poco tiempo que había salido, y simplemente lo que hacía era seguir el índice del SP 500, y por allí empezó, digamos que la madriguera del conejo. Las acciones y los índices me llevaron a los futuros, en parte allí también, de hecho en esos momentos viajaba mucho a Estados Unidos, entonces amigos de gente mucho mayor, de mis hermanos, etcétera, hablaban sobre Bitcoin, y pues yo dejé así como yo creo que a todo el mundo a esa edad, a los 13, 12, le entra como una obsesión, algunos por videojuegos, algunos por series o libros, pues a mí me entró la obsesión por esto. Entonces ya el negocio físico dejó de ser una opción, aumentaron los precios también de la harina en ese momento, así que ya no tenía margen, se puso más y más ruda la cosa, y eso me terminó empujando a intentar hacer todo lo que pudiera para lograr generar algún ingreso de forma digital. Y bueno, ha funcionado, ¿no? Unos años después. Oye, qué bien, qué bien. Felicidades por ello. Y sí, realmente, pues eres muy joven. Ahora, ¿cómo te definirías como inversionista? Que de antemano, pues como somos colegas, puedo yo tenerlo en cuenta qué tipo de inversionista es, pero quiero que lo comentes para nuestros televidentes. ¿Cómo te defines como inversionista y qué tipo de mercado prefieres? ¿Las acciones, las divisas, las futuros o los criptos? Ok, aquí es importante tener en cuenta de que yo tengo un perfil de inversionista, pero también hago day trading, que son dos cosas completamente distintas. Entonces es complicado conseguir llevar las dos en paz porque pueden tener perfiles de riesgo muy distintos. Ahora, hablando de la inversión, me inclino más por la inversión con un toque un poco más arriesgado, me inclino por la inversión de crecimiento, de visión a futuro, de tecnología, por ende casi todo lo que sean acciones tecnológicas con posibilidades de crecimiento en base a desarrollo y a uso humano, y por tanto también pues Bitcoin, porque es una tecnología y es el Internet del dinero. Ahora, hay otras formas de invertir. Una parte del portafolio la tengo en value, pero casi el 80% está inclinado a crecimiento, por ende el apetito de riesgo es un poco más fuerte, sin comprometer todo, porque la mejor inversión es la que te deja dormir.
Eso es así, ¿no? La mejor inversión es la que te deja dormir. Eso es un titular, como una casa. Bueno, Mariel, ¿cómo gestionas el riesgo en tus operaciones? Ok, importante que todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo, aparte del perfil personal, también tiene que ver mucho con qué tanta de la gestión es activa, porque no es lo mismo un perfil de riesgo que se maneja semanalmente a uno que se maneja mensual o trimestralmente. Y también es importante saber que va a depender mucho de los plazos. Si yo estoy buscando una rentabilidad a un mes, es muy complicado en un portafolio de inversión que yo la consiga. Por ende, tengo que asumir más riesgo. Entonces, una de las cosas que más veo son los rolling returns o los periodos de ingresos de una acción, etcétera, para poder intentar medir cuál es la proyección a plazos. Normalmente el periodo de 5 años, 6 años, 10 años te da un poco más de flexibilidad y aún así hay cosas que no puedes evitar, como por ejemplo la desaparición de esa compañía o el sesgo de supervivencia, eso siempre va a estar presente. Entonces digamos que en el portafolio a mayor plazo, pues tengo una gestión flexible en donde hago un rebalanceo periódico anual o en caso de necesitarlo. Por ejemplo, el día de la crisis de carry trade con Japón, pues evalúo si es posible hacer un rebalanceo o no, pero normalmente las posiciones las mantengo hasta que alguna sobrepase otra. Entonces es una gestión de riesgo semiactiva que me permite a mí posicionarme cuando el mercado está en caos, que normalmente es cuando mejor precios hay, y dejarlo crecer periódicamente. Y en el trading sí es muy distinto. De hecho, el trading al fin y al cabo es la carrera que me permite fondear mis portafolios de inversión. Y allí tengo una gestión de riesgo que es conservadora, pero que puede ser arriesgada para alguien que tome posiciones de value. Por ejemplo, en el day trading yo llevo un margen de 1,3, que es mi riesgo-beneficio, y arriesgo el 0,3% de la cuenta por operación, con un target de 1, que esto para unas personas es muy poco, pero para mí es repetible y es lo más importante. Wow. Sí, interesante también. Y bueno, pues nosotros como inversionistas, pues solamente podemos proyectar, no podemos predecir, no tenemos el futuro comprado. Pero ¿qué papel juega la psicología del trader para que tenga pues excelentes resultados como los que tú has logrado? Creo que lo más importante es que el ser humano por naturaleza tiene un sesgo probabilístico. Eso significa que si, por ejemplo, yo creía que hoy iba a llover y acerté, voy a pensar que fue mi acierto el que causó la lluvia. Entonces pensamos que si podemos controlarlo, no es azar, y que si no lo controlamos, es azar. Y la verdad es que la gran parte de todo lo que tiene que ver con mercados, por no decir el 100%, es renta variable. No hay nada certero, ni siquiera los bonos a plazo fijo, porque puede cambiar, puede haber una crisis geopolítica, y nada se da por sentado. Entonces, lo primero es entender y dejar de pensar en predictibilidad, en qué tanto puedo yo acertar, y empezar a pensar en probabilidad. Las probabilidades son medibles, son cuantificables, y también entender que el retorno pasado no asegura retorno futuro, y que el mercado puede permanecer irracional mucho más de lo que alguien puede permanecer solvente. Entonces, desligarnos de nosotros como seres humanos, construir un sistema, una carrera, y confiar en las cosas que funcionan. De esta manera entran menos en juego las emociones, porque ya estamos dependiendo de una técnica y de una metodología y no de lo que yo siento, porque es bastante peligroso recaer en eso. De hecho, la parte monetaria conduce a que dejemos y perdamos la percepción de lo que está bien, y empecemos a ser extremadamente racionales. Y cuando empezamos a ser muy racionales sin una técnica, nos perdemos en ese espiral de perspectivas, y las opiniones y las perspectivas no siempre son repetibles. Creo que has mencionado algo muy importante, que es el tema de ser racionales, ¿no? En esto de las inversiones. Muchas veces nos dejamos llevar por el entusiasmo, o si nos va bien, pues pensamos que ya nos va a ir siempre bien, ¿no? Y también hay algo que tú has dicho que me ha llamado mucho la atención en alguna entrevista que te he escuchado decir, que esto no es un juego, que no es para todo el mundo, efectivamente, que no es una especie de segundo trabajo muchas veces, ¿no? Que hay que enfocarse. Y te pregunto si todo esto que mencionas de la racionalidad es porque tú también has vivido algún momento significativo a lo largo de este tiempo, que a lo mejor es un éxito o a lo mejor es un fracaso que te ha marcado como inversionista y que te ha hecho también cambiar un poquito la perspectiva. Mira, cuando hablas y te comunicas con este mundo, obviamente me ha llevado a conocer muchísimas personas que tienen más tiempo que yo. Te hablo gente que estaba allí antes de la crisis del .com.
e incluso con los más nuevos, todos tienen la coincidencia o la causalidad de que tuvieron un punto de no retorno que suele coincidir con lo que acabas de decir, Anita, o con una gran pérdida, o con una equivocación muy grande, o con una pérdida de costo de oportunidad, como lo puede pasar, sabemos de muchísimas personas que vendieron Bitcoin en cientos de dólares, etcétera. Eso pasa mucho también, dejar de ganar también afecta la mente, a veces muy similar a perder. Y dentro de ese punto, pues varias, la verdad yo creo que varias. Lo importante es que la resiliencia te enseña a aprender y cada vez arriesgar menos. Por ejemplo, arriesgar menos de tu situación mental. ¿Por qué? Porque los riesgos calculados dentro del mercado están hechos allí para tener un retorno posible. Necesitas, así sea una base porcentual baja de riesgo para obtener algo. Pero los riesgos mentales solo se controlan con condicionamiento. Como dirían en mi país, no se aprende en cabeza ajena. Tengo varias, pero sí te puedo mencionar dos específicamente. Creo que una de ellas fue hace bastante tiempo. De hecho, allí eran los primeros momentos en donde yo estaba viendo rentabilidad en una cuenta de trading. Recuerdo que se la dejé a alguien porque yo tenía que irme, que es creo que el primer error de principiante. La dejé bajo el control de alguien que solo estaba viendo, no tenía que hacer absolutamente nada, solo tenía que asegurarse que la operación se cerrara cuando llegara a un punto. Ese momento estábamos hablando de 2017, por allí, había relativa volatilidad, todo el tema. Yo me confié. Resulta y acontece que la persona tal vez entendió mal mi instrucción, entonces en lugar de esperar a que cerrara, pensó que estaba cerrando y al colocar una contraposición que es más grande que la inicial, pues la cuenta me hacen un margin call, termino perdiendo lo que había construido durante casi 2 años, todo en un solo día. Y cuando llego a mi casa, pues veo la cuenta en negativo, me hicieron una llamada de margen y perdí absolutamente todo por confiarme en que alguien más iba a entender o visualizar algo. Entonces allí también tampoco puedo echarle la culpa a esa persona. Creo que esa fue una de las primeras lecciones de responsabilidad absoluta porque yo tomé esa decisión, también estaba pequeña, no pensé y listo, esa fue una de las primeras. Y la segunda creo que es un sesgo de confianza que nos pasa a absolutamente todos, pensar que nada puede salir mal y el hecho de no diversificarme. Mira, una de las cosas más difíciles como inversor o como especulador también es saber soltar cuando una opinión es tuya y cuando una opinión tiene un fundamento. Entonces, esas bases fundamentalistas de ir al contrario a veces te pueden pasar facturas si no sabes aceptar cuando estás equivocado. Y eso me sucedió con la acción de Tesla. Para mí no había un techo, no había un techo, no había un techo, y a pesar de que ahora pues está recuperando esos niveles, no, tardó bastantes años en volver. ¿Por qué? Porque yo tenía que aceptar que lo que yo quería que pasara con una acción no necesariamente era lo que tenía que pasar. Entonces tuve que primero tragarme una bajada entera, que bueno, si la proyección es a 5 años no importa, pero en ese momento la proyección no era tan larga, y entender que tenía que tener una base de pérdidas más ajustada, porque si no tengo una salida, si no tengo un punto de venta, estoy apostando. Entonces, son lecciones que aprendes, que no vuelves a olvidar, y el hecho de seguir esas reglas, porque cada vez que llegue un instinto personal, sea a nivel de inversión o sea a nivel de especulación, te va a costar y no solo una parte monetaria, te va a costar también un fee mental el no cumplir las reglas, porque primero vas a tener que aceptar contigo mismo que lo hiciste mal y vas a tener que enfrentarte a ese error una y otra vez. Entonces, creo que lo más importante y la razón por la que cometí esos errores, y miles, aquí podemos durar horas, es el hecho de que cuando tú tienes y aprendes de esa lección, empiezas a estar un poco más presente. Entonces, antes de tomar cualquier decisión impulsiva, cualquier decisión por fuera de plano, cualquier perspectiva que te empuje a hacerlo por euforia o por miedo, empiezas a concientizar un poco más y a ser presente al momento de tomarlo. Entonces piensas, esto tiene una base analítica, ¿qué tanta probabilidad tiene esto de suceder? Esto me arruinaría el plan, esto me arruinaría lo que he construido, y en base a eso decides. Pero eso solo lo haces a través de los golpes y del tiempo, claro. Oh, sí, realmente, como tú lo mencionas, es no lo que escuchamos de otros, sino lo que escuchamos de nosotros mismos, nuestro propio interior. Pero continuando con esta excelente entrevista, oye, cuéntanos, ¿qué consejo tú le puedes dar a una persona que está empezando? Tú lo mencionaste del fondo mutuo de Vanguard, el ETF, y que creo estar seguro que es el BOO, ¿verdad?
Si estoy equivocado, déjame saberlo, pero ¿qué tú le dirías a las personas que están comenzando? ¿Comenzar en fondos indexados o directamente en renta variable? Ok, este es un punto muy importante porque cuando empiezas a ver el stock picking, ¿verdad? O cherry picking de escoger acciones, tiene consigo riesgos bastante importantes y riesgos que tal vez los modelos no te muestran. Tú dirías, sí, bueno, si yo hubiese comprado acciones de Amazon en el 2000, spoiler, la gran probabilidad es que primero no las hubieses sostenido y hubieses cedido al caos sectorial y hubieses vendido. Entonces, la primera aproximación siempre es añadir a la cartera de inversiones, y más si no existe una cartera de inversiones, no tomar cualquier consejo financiero, sino entender que si yo quiero una exposición a un mercado, pues lo más lógico es tomar un mercado que tenga de las probabilidades a través de los años, se incline a las mejores probabilidades. Entonces, por allí, todo lo que es un ETF del SP, un indexado con un basket de acciones dentro de ellos, conlleva un menor riesgo que hacerlo independientemente y también menor tiempo, en el sentido de que pues te planificas una forma de inversión constante, planificas para hacer un promedio de compras al dólar, donde no tienes una exposición absurda al riesgo y no necesitas un timing del mercado, porque es estadísticamente imposible agarrar los fondos y los topes de mercado. Entonces es mucho más inteligente para una persona que empieza, que se exponga, que empiece a leer sobre todo por la economía en realidad, en términos un poco más generales, por qué es importante tener una cartera de inversión, cuáles son las opciones. Y bueno, en Estados Unidos, genial, porque hay muchas formas de maximizar estas inversiones a largo plazo. Están los Roth IRA, están los 401k, etcétera, pero no todo el mundo tiene que escoger acciones y esto es muy importante y no a todo el mundo le va a ir bien. Entonces, con un ahorro, una renta fija y un producto de inversión de bajo riesgo, pero buena exposición a un mercado que tiene 80 años dando periodos de rentabilidad, pues es para mí lo más acertado sin necesidad de ser un consejo financiero. Así que ese es un punto base, porque empezar de la otra manera es empezar al revés. Ujú. Todo muy interesante, la verdad que tenemos miles de preguntas que hacerte, Mariel, porque estamos aprendiendo mucho. Te quiero preguntar acerca del SP500. ¿Qué opinión tienes del SP500, de los índices de Wall Street en este momento, que están en un periodo tan alcista? Si crees que es un buen momento para invertir en el SP500 o siempre es un buen momento para invertir en el SP500. A ver, aquí vamos con el contexto. El contexto, como lo comentas, es bastante alcista. De hecho, todo el ciclo de este año fue un ciclo bastante especulativo, fue un ciclo donde muchos activos pasaron a tener un P/E ratio extremo, donde muchas valuaciones pasaron sus altos históricos o recuperaron sus altos históricos de hace mucho tiempo. Mira, este periodo, como decíamos, fue bastante especulativo y fue con la expectativa de un recorte de tasas. Y eso hizo que por primera vez en la historia haya existido un periodo en el que 1 de cada 4 días del SP500 vino con un alto histórico. Eso significa que prácticamente hubo en promedio casi 2 altos históricos por semana. Esto ubica el periodo en bastante alcista y con un muy buen retorno. Ahora, dentro de este punto especulativo, una corrección debería ser natural, pero es algo que vimos con el caos de Japón y no hemos vuelto a ver. Ahora, ¿es necesario ser extremadamente fatalistas? No, porque ya entendemos que en realidad, mientras más tiempo intentemos colocar esa corrección, más difícil va a ser que llegue, ya que es así como es complicado atrapar un cuchillo que cae, es complicado pasarse por el frente de un tren que va a máxima velocidad. Así que dentro de este punto, siempre es un buen momento para entrar en el SP500. Bueno, a menos que ocurra un lunes negro, que tal vez es un mejor momento, pues al momento de promediar compras, siempre y cuando no sea dentro de los altos históricos y sí dentro de los periodos de alto miedo, por ejemplo, en el índice de miedo de codicia o en los periodos de correcciones sectoriales, pues es todavía una consideración importante. Algo muy similar parece mostrarse dentro de Bitcoin, que a pesar de que lleguemos a ese periodo especulativo, nunca podemos predecir cuál es ese tope. Puede ser que la siguiente corrección fuerte o el siguiente bear market no lo veamos hasta dentro de un tiempo. Puede ser. La última corrección que tuvimos fuerte
fue dentro del periodo COVID y fue extremadamente rápida para los fatalistas que fuimos en ese momento. Parece que fue una pequeña caída y una recuperación muy abrupta. Entonces, esa fue la última buena oportunidad de compra a nivel general, fue hace 4 años. ¿Podríamos ver una corrección nueva del 5%? Sí, es probable. El S&P ahora se está enfrentando a un reto dentro de ese nuevo máximo y va mucho más ralentizado que antes, La pantalla. pero sigue siendo el índice con mejor performance, el índice americano. Ya si hablamos de Bitcoin, hablamos de otra cosa. Obviamente esperar algún tipo de corrección o un poco más de miedo para no abalanzarse en el tope de los topes y entender que este ciclo puede continuar incluso por 1 o 2 años más. Puede ser que no veamos una corrección fuerte hasta el 2026. Si la vimos antes, pues mejor, ya que sería un mejor momento para posicionarnos, pero ahora entra un nuevo periodo gubernamental. En este periodo gubernamental, Trump se ha visto históricamente favorecido en especular con mercados financieros. Entonces, esto alinea muchos puntos para que siga un ciclo especulativo como el que estamos viendo. Sí, efectivamente, Mariel, y lo estábamos viendo en la pantalla de esa caída abrupta del COVID y cómo justamente, bueno, mucho antes de septiembre ya se había recuperado esta caída tan grande que se tuvo, que fue más de un 20-23%, si mal no recuerdo en este momento. Pero qué bien, y mucha información la que nos estás trayendo. Ahora, con tu conocimiento, ¿qué crees que sea lo que va a llamar más la atención para este 2025? ¿Algún sector que tú creas que sea el que va a estar en aumento o algunas compañías propiamente que crees que son las que van a estar dirigiendo toda esa tendencia de lo que sea el mercado durante el próximo año? Sí, mira, este es uno de los puntos curiosos porque recuerdo que cuando El Salvador añadió como reserva a Bitcoin, pues fue un punto duro para Bitcoin y también se llevó muchas críticas. La diferencia es que lo que puede pasar con Estados Unidos y la reserva de valor hace que Bitcoin esté en otro precio muy diferente, en una situación muy distinta y donde ya técnicamente se ha aprobado. Entonces, para mí, si tuviéramos que ponerlo en 3 puntos, el mercado, todo el mercado cripto, porque bueno, llega Bitcoin y arrasa con Ujú. todas las demás, que son miles, va a ser uno de los puntos de enfoque del 2025. Todo lo que son reservas estratégicas, más países sumándose allí, mayor volumen en los ETFs. Hasta ahora empezamos en enero con un 2% de ownership institucional de ETFs y ahora tenemos un 20%, así que para mí esa tendencia no se va a frenar por ahora. Así que cada vez puede ser más increíble el máximo que haga. Segundo punto, los semiconductores, todo lo que es Nvidia, todo lo que es esta parte de materia prima para inteligencia artificial tampoco se va a ningún lado. También entender que muchas de las operaciones que se hacen, por ejemplo, dentro de OpenAI, no tienen una cotización dentro del mercado, así que es la naturaleza lógica para especular sobre el precio, se van a quienes consumen esos semiconductores. También es probable que alguna de las famosas que veamos tenga su buena corrección y arrastre un poquito al sector, porque sí es verdad que a pesar de que tienen buenos márgenes, hay cierta competencia, hay competencia incluso de parte de Taiwán. Así que lo que pasó con SMCI, que fue bastante fuerte, un caos de compliance, caos a nivel de reportes, puede pasar, porque todo se infló extremadamente rápido y en ese momento tal vez la parte empresarial no avanza de la misma forma que el precio. Dentro de la parte de Bitcoin, no olvidé mencionar allí todo lo que tiene que ver con acciones que colateralizan dentro de Bitcoin, como MicroStrategy o como por ejemplo Marathon o Coin, que ya de por sí está expuesta directamente a lo que es Bitcoin, va a ser una tendencia. Así como hay una adopción por parte gubernamental, muchas empresas van a empezar a añadir Bitcoin a su hoja de balances para tener un mejor rendimiento sin necesidad de caer por completo en la parte empresarial. Y el último punto, que es un punto que tengo mucho tiempo esperando, es que puede que haya un pivote entre todo lo que es energía verde, huella de carbono, a fusión nuclear. Este es un tiempo que tiene bastante tiempo concentrándose en un nuevo tipo de energía que tiene menos consumición y un poder absurdo. Entonces puede ser que el año siguiente, en el 2025, veamos esos primeros empujes hacia la fusión nuclear de la mano de la tecnología. Hablo de semiconductores porque son el pulmón para todo lo que sea inteligencia artificial, pero todo lo que sea automatizaciones, modelos de lenguaje que son mucho más inteligentes que un humano, de por sí es una tendencia y creo que nos vamos a sorprender que va a escalar no solo de generar una imagen o un texto, sino a llevar una cadena de suministros completa de una empresa.
Ujú. Oye, Mariel, ya que has mencionado el tema de Bitcoin, tú llevas invirtiendo tiempo en Bitcoin. La verdad que estás a favor, entre comillas, ¿no?, del Bitcoin, que sabes que hay mucha gente que todavía es un poco escéptica, ¿no?, a esto de las criptos y de la moneda digital. Ya sabemos que el impulso de Donald Trump va a ser capital, ¿no?, para la criptomoneda. Hace poco teníamos una entrevista también muy interesante en la que una experta nos comentaba que a ella le habían dado un muy buen consejo, que era un 1% de tus inversiones. Estuve metiéndolo en Bitcoin porque eso a la larga te vas a acordar, ¿no?, como algo positivo y va a dar sus frutos. Te pregunto, para ti, ¿qué tiene que saber o qué regla de oro le darías a aquella persona que quiere apostar por Bitcoin en este momento? Lo primero y lo más importante es que es natural que nos decantemos y lo comparemos con oro, que es un commodity, lo comparemos con un asset, por ejemplo, con una acción, que es una compañía que cotiza, pero Bitcoin no tiene un punto de comparación porque es una tecnología que ha sido validada por la gente. Es uno de los primeros, digamos que es uno de los primeros assets que cotizan, que han sido adoptados o validados y no impuestos. Porque yo, por ejemplo, saco una acción, hago un IPO, reúno capital al inicio y luego la saco al mercado, como Reddit, por ejemplo, que salió recientemente. O, por ejemplo, hago un ETF basket y luego cotiza ese ETF, que no hay problema. El oro cotiza en ETFs también, se puede comprar oro, pero aquí no. Aquí estamos hablando de un grupo de creadores sin marketing, sin otro tipo de alineación que no fuera la filosófica. Entonces, el primer punto es entender que a pesar de que Bitcoin es un activo que tiene un muy buen retorno a nivel estadístico comparado con todo, comparado a los últimos 10 años, es un activo que también tiene unas bases fundamentales diferentes. Es una economía paralela y está diseñado para un caos monetario que no ha sido creado todavía. Un punto importante es empezar a comparar Bitcoin con dólar en vez de compararlo con una acción o con el oro, porque el Bitcoin, para lo que ha sido diseñado, se ha comportado estadísticamente de una forma probable. Así que yo creo que el primer consejo es literalmente alguien que no tiene exposición, es leer el white paper, que es como donde se explica todo, e intentar comprender un poquito más allá. La razón por la que Bitcoin tenga una capacidad especulativa es porque era la única manera de crear una adopción. Si yo, por ejemplo, a ti te propongo, mira, Anita, está esta moneda que es nuevo dólar digital, que no es inflacionaria y que es muy segura porque digitalmente tienes autocustodio. Si cuesta lo mismo que el dólar y es fungible uno a uno, pues no te interesa. Pero si era Bitcoin y ese tiempo de entender la tecnología, porque el que lo aguanta es porque lo entiende un poquito más allá, porque no cualquier inversor se aguanta completo un 80% de caída y no lo deja ir. De hecho, sería muy malo a nivel rentable aguantar eso y tener el costo de oportunidad sostenido si no tienes una visión a largo plazo. Entonces, la gente que sostuvo el movimiento y la gente que lo siguió sosteniendo y lo replicó, ¿verdad? Porque una de las primeras cosas que yo hice fue hablar sobre Bitcoin, porque lo entendía a un nivel filosófico y de comportamiento más que a un nivel de activo. Que el activo recompensó 100%, porque prácticamente está diseñado para que cada quien lo obtenga al precio que se merece. ¿Cuál es el impacto directo de esto? Que al momento de Bitcoin generar una recompensa monetaria o una recompensa porcentual a todos los que adoptaron temprano, también empezó a hacer más ruido en un mundo al que era imposible que llegara si no tuviera una cotización. Porque a los países, a los fondos, incluso a family offices, empieza a llegar la consecuencia de que Bitcoin, ¿verdad? Es el mejor activo con mejor rendimiento. Entonces ahí empezamos a decir lo que tú comentas. Bueno, vamos a añadir un 1% a nuestra cartera, ya que si hay 21 millones y a pesar de que es divisible por fraccionalidad, pues es un activo escaso. Y esa primera intromisión de tengo un 1% en mi cartera, es el mejor performing asset, me termina llevando a entender un poco más por qué fue creado, cuáles son los objetivos de usarlo y qué beneficios de seguridad me ofrece a mí más allá del precio. Entonces, para mí, la introducción es por el precio y el hecho de adopción o por qué nos quedamos es por lo que representa. Entonces, empezar a verlo por allí. Oye, Mariel, tenemos que invitarte de nuevo para hablar de muchas cosas, pero lo último que te quiero preguntar es ¿qué te parece que haya cada vez más gente que se dedique como tú a educar sobre estos temas de finanzas, de mercados, de Bitcoin y sobre todo también hay muchas influencers que a lo mejor lo hacen y que no están a lo mejor tan informadas como es tu caso, ¿no? ¿Qué te parece todo esto?
Mira, una de las cosas que siempre me parece importante es que, y lo digo también a nivel de organización país, por ejemplo, a mí me gustaría que el ministro de Salud probablemente sea un médico. A mí me gustaría que el Ujú. ministro de Deporte haya sido deportista. Entonces, eso también pasa en el mundo de las finanzas. Si es una persona que está aprendiendo desde cero, es importante hacer un disclosure de, mira, estoy aprendiendo desde cero. Versus que si es una persona que es analista financiero, economista, etcétera, también es importante hacer un disclosure. Y otro punto aquí muy importante, a pesar de que haya una formación, es un mercado que siempre, al tener renta variable y muchas posibilidades, siempre va a traer consigo una opinión. Entonces, lo más importante es que cualquier persona tenga un sentido crítico y lo entienda. Y segundo punto es que para divulgar financieramente siempre tenemos que hacerlo desde un punto lógico y consciente. Yo soy muy data driven, de hecho, en lo único, e incluso a pesar de que Bitcoin trae consigo una filosofía, intento siempre basarlo en, por ejemplo, la estacionalidad de los mercados, la base de cálculo matemática sobre cuánto puede llegar a valer verdaderamente usando otros market caps, etcétera, pero busquen personas que se basen en todo lo que tiene que ver con mundo real. ¿A qué me refiero con esto? A qué opiniones podemos pasar, y aquí podemos hablar de lo que yo creo que va a pasar o de lo que yo pienso que va a pasar, pero también es una herramienta de doble filo. Entonces, buscar a personas que basen en sistematizaciones naturales, por ejemplo, leyes naturales de mercado, oferta y demanda, crisis sectoriales que también pueden pasar, intentar entender eso desde una perspectiva, porque es complicado. Yo, la verdad, empecé a hablar sobre activos financieros y hablar sobre Bitcoin en un momento donde me di cuenta de que no podía encontrar la información que quería en ningún lugar. Y también desarrollé un proceso de filtro de, esto sí funciona, esto no funciona, aunque suene espectacular, y ahí empecé a formarme en teoría del juego, en análisis estadístico, en todo lo que tiene que ver con desarrollo cuantitativo, y eso me ayudó a entender el mercado desde otro punto de vista, y ahora doy clases en una universidad. Entonces, creo que ese es el punto importante. A mí me llegó como una consecuencia, pero filtren, consuman varias opiniones y consumanlas en base a un sentimiento crítico, un sentido crítico y lógico que les permita a ustedes filtrar por sobre toda la información y generar su propio pensamiento crítico. Muy bien, Mariel, muy bien, excelente. Y bueno, sobre lo que tú estás hablando de la manera de filtrar esa información para poder aprender correctamente, ¿tú qué crees que el impacto de las redes sociales o las plataformas de trading en este momento que están ayudando a muchos a traders a tomar decisiones, te parece que cada vez hay más influencers o gente que se enfoca sobre esto y cuál es el resultado? ¿Es positivo o negativo? Ok, aquí tengo una opinión encontrada, pero prefiero ser completamente honesta. A pesar de que se abrieron muchas puertas y que sí, la barrera de entrada a una inversión es muy baja en comparación a hace 20 años y la barrera de información también, en la misma saturación en oportunidades y en información termina creando desinformación. Así que en vez de yo creer que es una carrera, que necesito aprender, que necesito formarme profesionalmente, pues entonces me abalanzo y al lanzarme sobre algo termino asumiendo más riesgo. Entonces es muy, muy importante que, sobre todo si van a buscar a una persona que esté en el área especulativa, que puedan ver resultados reales. Yo tengo mis carteras públicas hace mucho tiempo, están todos mis movimientos y esta es la forma en que yo puedo mostrar lo que yo hago cuando me equivoco, que pasa mucho, y cuando no me equivoco y cómo esas ganancias hacen un offset a las pérdidas. Si ustedes están buscando una persona que mueva capital, la forma más natural de saber cómo lo hace es ver su portafolio. De hecho, podemos ver el de Warren Buffett y el de todos los que coticen públicamente, el de Michael Burry. Entonces, es el primer punto. Y segundo punto, aquí a entender, no existe tal cosa como la riqueza rápida, la riqueza de un día para otro. Todo lo que ustedes ven que les parezca gran capital probablemente tenga años en construcción y ustedes simplemente vieron un resultado que es producto de gotas y gotas y gotas cayendo en una piedra. Pero mientras más rápido se busca ese beneficio, segundo, más riesgo se tiene que asumir. Y tercero, el dinero rápido es lo que te aleja del dinero posible. Entonces, entender esto. Y si una persona te muestra una operación, pero no te muestra el riesgo que asumió para tener esa operación, te están contando solo una parte de la historia.
Ujú. Bueno, pues hay que saber todas las partes de la historia. Mariel, te seguimos en redes sociales. Esta charla ha sido de verdad maravillosa. Te invitamos a que tengas otro ratito con nosotros. Te dije, la entrevista durará media hora, pero mira, es que lo explicas todos tan bien que se nos ha alargado un poquito en el tiempo, pero te agradezco de verdad tu tiempo. Y nada, ha sido un placer. Alejandro, la despedimos. Bueno, pues agradecerle a Mariel realmente muchísimas gracias por haber permitido darnos este tiempo y esperemos que muy pronto nos vuelva a visitar para que nos tenga más información de todo lo que está aconteciendo en el mercado de valores y propiamente de la forma que ella lo puede ver. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y espero que toda la gente que nos haya visto haya hecho así sea un clic mínimo de mantener las cosas simples y mantenerse involucrado.